Araucanía, la guerra de más de 100 años de los mapuche en Ya, Chile. con este terminamos el directo hoy día. Los mapuche habitan desde hace siglos en el cono sur de América Latina. Llegaron a poblar toda esta extensión desde la La hueá falsa. ribera del Pacífico hasta el Atlántico, donde hoy se encuentran los estados de Chile y Argentina. Las evidencias arqueológicas confirman que sus ascendientes habitaban en esa zona desde al menos el año 5000 a.C. Sin embargo, los mapuche han vivido gran parte de su historia en conflicto. Un conflicto que lleva más de 100 años abierto y que, lejos de apagarse, se intensifica en nuestros días. El pasado 14 de noviembre, una unidad de las Fuerzas Armadas de la Policía chilena, el llamado Comando Jungla, entrenado en Colombia y Estados Unidos, asesinó de un tiro en la nuca al joven activista mapuche Camilo Catrillanca. Antes de este asesinato, la tensión entre las comunidades mapuche y el Estado chileno ya era alta. La región de Araucanía, epicentro de la lucha mapuche, estaba completamente militarizada y los ataques de mapuche partidarios de la acción directa se intensificaban. Tras el asesinato de Catrillanca, la tensión ha escalado hasta niveles raramente vistos. ¿Pero cómo se ha llegado a esta situación? Para entenderlo debemos remontarnos más de 100 años atrás. Los mapuche habían resistido históricamente todos los intentos de ocupación que habían sufrido, tanto por parte del Imperio Inca como del Imperio Español. De hecho, el historiador chileno Gabriel Salazar les concede el título de ser el único pueblo del mundo que venció a un imperio. Arauca ganó su guerra. Los mapuche ganaron su guerra contra España. El único país de América Latina, el único pueblo indígena del mundo que derrotó un imperio. Claramente eso no es tan cierto, considerando que el mapita que mostró al principio, que nunca llegó a ser tan grande, se achicó bastante. ¿Ah? Así que no sé qué se consideraría victoria de acuerdo a la idea de Salazar. Claro, Salazar va a decir que serían los araucanos, los de Arauco, los que ganaron, pero si ya no ocupaban tanto territorio, ocupaban uno bastante más pequeño. Así de extraordinaria es la historia de los compañeros mapuche. Pero llegó el 1861 y el recién creado Estado chileno emprendió la llamada Ocupación de Araucanía, y poco después el Estado argentino hizo lo mismo en su zona, lo llamó Conquista del Desierto. Estas operaciones militares de ocupación duraron años y terminaron con la derrota de los mapuche a ambos lados de los Andes. Los nuevos estados chileno y argentino ocuparon la región donde durante siglos habían habitado. Es chistoso que este weón que haya llegado tan lejos en la mierda, porque este weón va diciendo mapuche, que es una palabra inventada hace muy pocas décadas por gente de Alemania y por publicitada por la corona inglesa, y este weón va por ahí diciendo mapuche con total candidez y tranquilidad, haciendo como que sabe algo de algo, cuando en realidad nunca existió el mapuche. Existía el reche, existía el picunche, el tehuelche, el pomaucae, todas esas tribus, ¿no es cierto? Pero no existía el mapuche, eso no existía. ¿Qué es? No, un invento nuevo. Los mapuche y otros pueblos originarios y les despojaron de la mayor parte de sus tierras. Chile les dejó solo el 5% de las que tradicionalmente habían habitado y Argentina fue bastante más allá. Aparte de apropiarse de miles de hectáreas, separó familias, practicó deportaciones, creó campos de concentración y mujeres y niñas fueron enviadas forzadamente a trabajar como sirvientas en familias ricas en las ciudades. Además, buena parte de las tierras apropiadas fueron entregadas a compañías extranjeras, mayoritariamente inglesas. Lo explica el historiador Ramón Minieri. En los últimos años del siglo XIX, una empresa formada en Londres, The Argentine Southern Land Co., compañía de las tierras del sur argentino, recibió como regalo del gobierno nacional la propiedad de casi 1 millón de hectáreas en el norte de la Patagonia. En los años siguientes, esas cerca de 900.000 hectáreas se fueron transfiriendo de una compañía a otra, hasta que en 1991 las compró el gigante italiano Benetton. Desde 1991, la compañía, con todas sus tierras, pertenece a la firma Luciano Benetton. La transferencia se realizó por un valor declarado de $50 millones, lo que explica que hoy Benetton sea uno de los mayores propietarios de tierras argentinas, con unas 900.000 hectáreas y las cerca de 260.000 ovejas que habitan en ellas. Pero no es la única. Aparte de Benetton, son muchas otras las empresas extranjeras que poseen enormes extensiones de tierra en la Patagonia, tierras que les fueron desplumadas a los pueblos originarios. No, pues en la Patagonia vivían los patagones, pueblos que fueron exterminados por los reche y por los tehuelche, pagados por los neerlandeses y los distintos pueblos del norte de Europa que llegaron a colonizar esas tierras y que vieron como una molestia a los habitantes de esa zona, de la Patagonia, y
comenzaron a contratar a los reches, una de las tribus principales a las que esta gente se refiere con ese neologismo mapuche, que es un neologismo asqueroso, porque no tiene sentido histórico, y los reches y los tehuelches principalmente fueron contratados como sicarios para el exterminio de las tribus patagonas. Los mapuches no habitaban la Patagonia, los mapuches habitaban la Araucanía, o sea, no los mapuches, que no existían. Los pueblos reches habitaban principalmente lo que es la Araucanía, y más al sur los tehuelches, pero no llegaban a estar en lo que es la Patagonia. Los que vivían en la Patagonia eran otras tribus, los Onas, los Yaganes, esas eran tribus de la Patagonia, y esas tribus fueron exterminadas por los reches y por los tehuelches, que trabajaron como sicarios para colonos del norte de Europa. No tiene conocimiento geográfico este hombre, habla de la Patagonia, habla de los mapuches, mezcla cosas que no tienen relación, a menos que ya quiera meter a los Onas y a los Yaganes dentro del saco mapuche, porque este neologismo abarca todo, ya aguanta cualquier cosa, sabiendo que hay personas como de apellido Berkov, que forman parte de la resistencia mapuche. Podríamos decir ya que cualquier noruego puede ser mapuche, ¿no es cierto? Porque ya no tiene ningún sentido étnico la palabra, porque es un neologismo aglutinante de amplio espectro, digamos. Tiene sentido. Es una ridiculez, pero bueno. En lo que respecta a Chile, como hemos dicho, los mapuche fueron relegados a una pequeña parte de lo que había sido su territorio. Tras esto se organizaron en diferentes movimientos con la idea común Ya, de... aquí es donde los hueones estos confunden propiedad con territorio. Es cierto que los reches tenían un territorio importante. Los reches son los que derrotaron a España en varias ocasiones y terminaron firmando la paz con España, sin someterse administrativamente al rey, pero sí ofreciendo su lealtad a él, y por eso ellos pelearon contra los ejércitos independentistas durante el siglo XIX, que fue una de las causas por las que las repúblicas recién nacidas los vieron como una cosa que había que erradicar, porque los reches consideraban que su palabra de honor que le habían brindado a la monarquía española tenía validez y que no podían permitir, ¿no es cierto?, que los vecinos del norte, Chile y Argentina, traicionaran sus votos, su palabra, traicionaran a sus monarcas. Entonces apoyaron la causa realista y pelearon contra las jóvenes repúblicas. Las jóvenes repúblicas, por lo tanto, vieron la necesidad de controlar demográficamente y territorialmente a los reches, ¿ah? En específico a los reches. Luego, los reches, si bien se les quitó la totalidad de su territorio, no el 95%, como está planteando este caballero aquí, sino la totalidad de su territorio, porque hoy en día la totalidad del territorio ocupado por los reches está en manos de Chile y Argentina. Ojo ahí, que no la propiedad. Porque una cosa es el territorio donde tú tienes jurisdicción política y otra cosa es la propiedad que tú tienes en titularidad. Y la propiedad que tienen hoy en día las tribus reches de la Araucanía es 7 veces superior en extensión a la propiedad que ellos manejaban como titularidad directamente en el territorio que tenían. ¿Qué es lo que pasa? Su territorio era grande, pero su demografía era pequeña, había poca gente, eran poco, se reproducían poco, digamos, no eran como los chinos, ¿vale? No llenaban su territorio, lo tenían medio vacío. Y además de tenerlo medio vacío, esas partes que estaban vacías se encontraban casi vírgenes, ¿no es cierto? Los seres humanos no las habitaban mucho. Las tribus tenían unos territorios bastante delimitados entre sí, pero además estas tribus que tenían delimitadas entre sí eran dentro de esos territorios que las tribus tenían, lo que efectivamente ocupaban en un sentido de propiedad era menos del 1% de ese territorio. El resto no se movía, el ser humano no hacía cosas con eso, no cortaban los árboles, no tenían rucas, no tenían asentamientos, no usaban los ríos, no usaban los árboles, no usaban nada de ahí. Era territorio virgen, territorio sin propietario, ¿vale? No apropiado aún por nadie. Entonces, si nosotros comparamos la propiedad en manos de los reches hoy en día, que son los LOF, con el territorio que
que controlaban políticamente los reches durante el periodo de paz con España, vamos a ver que hay una disminución del 95%, pero es una comparación de peras con manzanas, porque uno trata de soberanía y la otra trata de propiedad, y hay una distancia entre soberanía y propiedad, porque los reches hoy en día tienen 7 veces la propiedad que tenían antes, 7 veces la propiedad, pero 5% del territorio, porque el territorio completo no se tuvo nunca en propiedad. El territorio no es propiedad, el territorio es soberanía. Y aquí este señorito mezcla las dos cosas, porque como buen pijo no entiende. Bueno, aquí podemos ver claramente la base libertaria o la base comunista del libertarismo o la base libertaria del comunismo, o puntos de encuentro claros y radicales. El confundir soberanía con propiedad, cuando los libertarios como Hans Hermann Hoppe dicen que el rey era dueño del territorio del reino. No, el rey es soberano del territorio del reino, no dueño, que no es lo mismo la propiedad que la soberanía. Por la cresta, entiendan lo comunista, entiendan lo libertario. ¿Por qué confunden esos dos conceptos? ¿Qué tanto tienen en común? Quiero enterarme más de cosas que los libertarios y los comunistas tienen en común, porque el nivel de coincidencias es cabrón, escabroso, terrorífico. Recuperar las tierras arrebatadas y conservar la cultura mapuche, un proceso de organización y reivindicación que alcanzó su punto álgido en los 1970, coincidiendo con la victoria del bloque socialista de Salvador Allende. Durante los años de Allende se les restituyeron tierras, se les permitió la tenencia y explotación de las mismas y se promovió su desarrollo integral, cuidando sus derechos a la suficiencia económica, la educación y la vivienda. Las comunidades mapuche tuvieron un gran... Qué mentiroso este weón. La mayor cantidad de entrega de tierras, devolución de tierras en propiedad a las comunidades reche se dio durante el gobierno de Pinochet, y por eso fue nombrado Futalonco, que significa gran líder. ¿Te suena? Como Kim Jong-un. Las comunidades, las tribus reche nombran a Pinochet Futalonco, que significa supremo líder. ¿Y por qué lo nombran Futalonco? ¿Por qué? Porque él le va a restituir tierras en tamaño que nunca le habían sido restituidas. Incluso se pasa de rosca, porque no solamente que lo restituye, sino que a partir de ese proceso de entrega de tierras, vamos a llegar al punto actual donde las tierras en propiedad de las comunidades reche, de las distintas tribus reche, supera en una relación de 7-1 a la propiedad original de las tribus reche. Si no confundimos territorio con propiedad, si no confundimos soberanía con propiedad. Gran protagonismo social y político con Allende, pero todo terminó de golpe y con violencia cuando el levantamiento militar de Augusto Pinochet, apoyado, todo se ha dicho, por Estados Unidos, la CIA y los grandes poderes económicos chilenos, suprimió la democracia, acabó con la vida de Allende e instauró 16 años de dictadura en Chile. Con Pinochet, la 17 y la boca te queda donde mismo. represión a los mapuches se recrudeció como nunca antes. Se revocaron las restituciones de tierras acordadas. ¡Qué mentiroso! Y las desapariciones, muertes, torturas y ejecuciones fueron incontables. No, han sido contadas 2 Algunas veces. comunidades... Han sido contadas 3 veces. Rettig, ¿cómo se llama la otra? Está la Rettig y hay una que tiene 2 versiones. Rettig, Valech 1 y Valech 2. O sea, han sido contadas 3 veces. Incontables, no, contadas 3 veces. ¿Por qué? Si incontable significa que no se pueden contar. Si algo no se puede contar, no había sido contado. Y resulta que esto ha sido contado 3 veces. 3 veces ha sido contado. Y luego resulta que ahí no aparecen los reches. Resulta que ahí no aparecen los reches. Resulta que ahí lo que aparecen son los comunistas, ahí lo que aparecen son los nazis también, ahí lo que aparecen son los anarquistas, ahí lo que aparecen son los socialistas, los sindicalistas, o sea, la lacra del mundo. Pero no aparecen las comunidades reches, que nombraron, reitero, gran líder, supremo líder, Augusto Pinochet, porque les dio más tierras que ninguno otro, más tierras incluso de las que tenían antes de la independencia de Chile, que les arrebata su soberanía.